RTP. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en viernes, cuando estamos a puertas del fin de semana, pues pueden surgir esos lapsos. No, mil disculpas. Gracias. Doctor Marco Enrique Belalcázar, el tema que nos convoca hoy es el auge de la inteligencia artificial en Ecuador, los empleos que podrían desaparecerse y también, ¿por qué no?, otros que podrían surgir. O sea, hay que hablar del otro lado, no hay por qué ser maniqueístas en estos temas tan profundos. Bienvenido a la mañana en RTP. Hablemos de cómo avanza la inteligencia artificial en el área laboral. Gracias, es un excelente tema que debe ser de interés de toda la audiencia. A partir del 30 de noviembre del año 2022, donde apareció ChatGPT, el mundo empezó a experimentar un importante cambio en muchos aspectos, y uno de ellos tiene que ver con el tema laboral. Dentro de la inteligencia artificial, a día de hoy hablamos de dos tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial discriminativa y la inteligencia artificial generativa. Probablemente muchos de nosotros estemos familiarizados con el uso de ChatGPT, por ejemplo. Es una herramienta de inteligencia artificial generativa y se denomina así porque puede generar nuevos datos, nuevo contenido, a diferencia de la inteligencia artificial discriminativa, que lo que hace es filtrar o dejar pasar ciertos datos de interés. En cuanto al tema laboral, existe mucha discusión, mucho análisis, muchas proyecciones de lo que puede pasar de aquí en los años venideros. Es importante mencionar que nadie tiene o nadie puede decir que tiene la respuesta correcta de lo que va a pasar. Sin embargo, organizaciones importantes como el Foro Económico Mundial, por ejemplo, han hecho estudios. El Foro Económico Mundial este año publicó un estudio del futuro del empleo entre el año actual 2025 y el año 2030. El Foro Económico Mundial estima que habrá una creación neta de 170 millones de nuevos empleos. Sin embargo, 92 millones de empleos van a perderse o van a ser desplazados a consecuencia del tema de inteligencia artificial. Esto implica que, en definitiva, en los próximos 5 años van a aparecer 78 millones de nuevos empleos. Sin embargo, es importante tener en cuenta y analizar qué va a pasar con aquellos empleos que van a desaparecer. El mismo Foro Económico Mundial establece una lista de empleos que podrían desaparecer o que están en mayor riesgo. Y estos empleos, una manera fácil de describirlos son empleos que están relacionados con o cuyo instrumento de trabajo primordialmente es un computador, y en donde la labor intelectual, la tarea intelectual no es muy alta. Más bien hay mayor repetitividad en la ejecución de las tareas. Y estos, por ejemplo, son cajeros y expendedores, auxiliares administrativos, tareas de secretaría, empleados de imprentas, diseñadores gráficos, entre otros. Por su parte, empleos en los que se asume que hay una mayor robustez, por ponerle a algún calificativo, o inmunidad frente al desarrollo de la inteligencia artificial, tiene que ver con empleos en donde la actividad involucra una actividad física, y aquí estamos pues hablando de agricultores, ganaderos, obreros, conductores de vehículos, y también labores intelectuales, pero en este caso labores intelectuales que tienen una mediana o alta complejidad en cuanto al uso del pensamiento, del razonamiento. Hablamos de desarrolladores de software, por ejemplo, en este caso profesionales que tienen que ver con las áreas médicas, y va a haber también una demanda de profesionales que tengan que ver con la educación. Entonces, esta es más o menos la panorámica que nos muestra el Foro Económico Mundial para los siguientes 5 años. Ahora, es importante tener en cuenta de qué va a pasar en el Ecuador, ¿no? La mayor fuerza laboral del Ecuador básicamente tiene que ver con actividades manuales, actividades físicas, y en este contexto, en el Ecuador probablemente en los próximos 5 años no vamos a tener un impacto tan grande de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, en el país estamos enfrentando otros problemas como, por ejemplo, la brecha digital que existe entre el nivel de desarrollo tecnológico del Ecuador con países del norte global
y a largo plazo esto puede incrementarse, esta brecha puede aumentarse, dado que en países del norte global la inteligencia artificial sirve como un potenciador de nuevos empleos, como un potenciador de los empleos actuales, y eso hace que produzcan más y la velocidad de desarrollo aumente. En cambio, en el país, al no poder hacer uso la mayor parte de la gente de estas nuevas tecnologías, evidentemente hace que el país siga probablemente estancado o el nivel de crecimiento sea relativamente mínimo en los próximos años, ¿no? Doctor Benalcázar, ¿cómo está? Muy buenos días, Jorge le saluda. Este es un tema que en lo particular me da mucha curiosidad, me apasiona mucho, porque tiene demasiadas aristas y es algo que va a afectar, más allá de connotaciones positivas o negativas, la realidad es que va a afectar el futuro en el que estamos viviendo y nuestras nuevas generaciones. Hay diversos puntos por los que podemos empezar a hablar, o bueno, continuar la conversación, mejor dicho. Sin embargo, me voy a retroceder un poco y quiero hablar del panorama general, porque a mí me da la sensación que en Ecuador al menos estamos bastante atrasados en comparación con otros países y otras regiones, y es en un mundo tan digital como el que estamos, en el que las cosas están cambiando demasiado rápido. Estamos yendo a un paso de tortuga que quizás ahora no lo sentimos, pero probablemente en un futuro sea muy clave para el desarrollo del país. Y bajo ese concepto, actualmente creo que existe también una tasa de analfabetismo digital en Ecuador que es al menos para preocuparse. Y si empezamos, ya no ni siquiera hablando de inteligencia artificial, quizás empezando a hablar de manejar un correo en muchas ocasiones, o abrir diversas cuentas en redes sociales o demás, que para nosotros puede ser muy normal, pero hay probablemente comunidades en Ecuador donde eso no se llega a dar. ¿Cómo nosotros como país podríamos incentivar ese aprendizaje digital, desde lo más básico hasta, por supuesto, llegar al tema de la inteligencia artificial? Gracias. Es importante tener en cuenta que a día de hoy en el mundo ya no hablamos per se de un analfabetismo digital. Este es un nivel que en muchos casos se asume superado. Hoy hablamos de un analfabetismo o un proceso de alfabetización a nivel de inteligencia artificial. Países como Australia, Singapur, Estonia, el propio Estados Unidos, el presidente Trump hace poco más de un mes firmó un decreto donde hacía obligatorio la inclusión de programas de educación en inteligencia artificial en el nivel secundario. Hablamos entonces de educar a la gente en el tema de usar inteligencia artificial. En el país, evidentemente, de estos temas todavía no se hablan y efectivamente, como usted decía, estamos hablando de una población que no sabe usar bien las tecnologías de la información y la comunicación. A eso se refiere básicamente el analfabetismo digital. ¿Qué hacer? Bueno, básicamente hay que educar a la gente, y aquí hay un reto importante, ¿no? En el país, afortunadamente, ya existe cierta experiencia, por ejemplo, de cómo incluir programas de educación que son básicos para cualquier persona, como por ejemplo el tema de incluir educación financiera, que hace no mucho se incluyó en el sistema educativo primario y secundario del país. Una forma de educar a la gente en el uso de TICs y en particular de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial puede ser la misma vía. Introducir en los currículums de primaria, secundaria y universidad al menos 1 hora o 2 horas por semana de educación en este tipo de tecnologías, de tal manera de que quienes acceden al sistema educativo, que se entendería que en primaria y secundaria es prácticamente toda la población que puede entrar en este nivel educativo, sepa de qué se trata el tema, de qué se tratan las nuevas tecnologías, cómo pueden usarlas. Y a nivel de universidad, pues evidentemente cada profesión puede aprender cómo sacarle provecho a estas tecnologías y no verlas como una especie de enemigo o una especie de rival que en muchos casos se suele ver. Este es un tema, o esto es una estrategia que se puede adoptar.
A día de hoy existen programas en el Ecuador, aunque no son masivos. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, uno de nuestros trabajos que hacemos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Nacional es esto de educar a la gente. Hacemos divulgación científica y nuestro objetivo es mostrarle a la gente de qué se trata la inteligencia artificial y cómo sacarle provecho. Pero evidentemente el trabajo de nuestro grupo, de nuestro laboratorio, es limitado porque evidentemente el país es bastante grande, así que se necesitan multiplicar estos esfuerzos. Este tema de educar a la gente debe ser una prioridad gubernamental, y dado que estamos a puertas de la inauguración de un nuevo periodo presidencial, creo que puede ser el momento en donde esto puede ser adoptado como una política de Estado que sin lugar a dudas es importante y es necesaria, es un requisito vital, digamos, para ser un ciudadano de la nueva época, de la nueva revolución industrial que estamos viviendo, que se denomina la cuarta revolución industrial. Doctor Benalcázar, partiendo de lo que usted dice, igual hay unas repercusiones estructurales que creo que es interesante tomar en cuenta. Pueden llegar a ser 3 variables, usted me indica si está de acuerdo. Lo primero es la polarización de ese mercado laboral en donde crecen, por ejemplo, empleos que son altamente calificados. También hay una brecha digital de habilidades, pero también un cambio de enfoque educativo. Entonces, partiendo de esas 3 variables que de alguna manera condicionan no la forma en la que se generan empleos, sino la perspectiva en la que se generan, que es distinto, ¿cómo estas 3 variables pueden conjugarse de una manera más armónica para que no representen justamente lo que usted dice? Un distanciamiento que se funda desde el escepticismo de la medida, o una cuestión que puede en efecto poder ser un poco más práctica y no necesariamente un enemigo de lo que usted comenta. Efectivamente, es importante tener en cuenta de que vivimos en un mundo globalizado y como tal, evidentemente, siempre es importante mirar como país no solamente a la interna, sino a cómo se desarrolla el mercado global. Y hay que entender que una gran parte del mercado global, del mercado laboral global, se desarrolla o se asienta sobre el ciberespacio, ¿no? Sobre la Internet. Y en ese sentido es importante desarrollar capacidades si queremos como país incursionar en ese espacio, ¿no? Afortunadamente, en algunas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas del país, se ha identificado esta necesidad, y hoy por hoy se tienen programas de formación universitaria que apuntan justamente a crear profesionales que puedan sacarle provecho al análisis de datos, a los sistemas de información, a la inteligencia artificial, y de esta manera pues poder un poco aprovechar ese amplio mercado laboral nuevo que está surgiendo en el mundo. Por otro lado, también un tema importante es que el sector alimenticio en el mundo es un sector importante y va a seguir siendo importante mientras haya población. Y que el país, por ejemplo, exporte productos que cubran esa área, como por ejemplo camarón, banano, resulta importante. Pero es importante tener en cuenta de que el mundo, o la economía de mercado que hoy vive el mundo, se basa no en la venta de productos o de materia prima o productos con bajo valor agregado, sino mientras más alto es el valor que se agrega a un producto, el producto se vuelve más atractivo para el mundo. Y ahí hay un reto importante en el país, el cómo agregar más valor a los productos agrícolas y pesqueros que vendemos, ¿no? Este es un sector que lamentablemente no ha tenido una amplia mirada por parte del Estado, hablemos. Más bien han sido los esfuerzos propios e individuales de cada una de las empresas los que han permitido que este mercado se posicione a nivel mundial. Sin embargo, creo que si el Estado, la sociedad en su conjunto, articulan esfuerzos para volcar el conocimiento a producir más valor o agregar más valor a los productos pesqueros o agrícolas, pues sería un aspecto importante. Ahora, en el día a día, en el ciudadano del día a día, ¿qué hacer? Pues evidentemente una cosa importante es que todos necesitamos educarnos, que todos necesitamos de alguna manera estar en un nivel mínimo, digamos, de educación tecnológica. Y ahí hablábamos hace rato del tema de educación o de alfabetización digital o de alfabetización en inteligencia artificial. Entonces, realmente estamos hablando de que entramos en una época donde el requisito ya no es saber una herramienta tecnológica
o el requisito es tener conocimiento de una disciplina en particular y ese conocimiento perdura a lo largo del tiempo. Estamos entrando en una época donde el principal requisito, y esto enfatizo siempre en las charlas o a mis estudiantes, el requisito es tener capacidad de aprendizaje. O sea, básicamente cuando una persona va a una institución de educación, la meta no debe ser tanto solamente aprender cosas. No digo que no hay que aprender, es importante aprender, por supuesto, y aprender de ciencias básicas es fundamental. Pero hay que desarrollar esta capacidad de aprender constantemente, porque cuando uno sale al mercado laboral desde la universidad, la tecnología avanza a pasos agigantados que básicamente el profesional por sus propios medios tiene que aprender a ver qué tecnologías existen y poder asimilar esas nuevas tecnologías rápidamente, poder sacarlas provecho rápidamente, y esa constante básicamente se va a seguir prolongando a lo largo del tiempo. Entonces, una habilidad que hay que tener en el nuevo mercado mundial propiciado por la inteligencia artificial es esta capacidad de autoaprendizaje. Y esto es un gran giro con respecto a años atrás, en donde uno en la universidad aprendía prácticamente todo lo que iba a ejercer o iba a utilizar durante su vida laboral. Doctor, le agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros sobre este tema, inteligencia artificial, en sus varias formas y las necesidades que hoy pues también atañen al mundo. Gracias. Un placer. RTP